A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo pasamos de vivir en pequeñas tribus a construir civilizaciones globales? La clave resulta está en una de las transformaciones más profundas de nuestra historia, el surgimiento de un orden invisible que, de verdad, lo cambió todo. Y aquí está la gran pregunta. ¿Cómo se logró que millones de extraños confiaran los unos en los otros? Pensemos en eso por un segundo. Hoy damos por hecho que podemos cooperar a gran escala, pero, ¿saben qué? No siempre fue así. La respuesta no está en la tecnología ni en las armas, no, está en una revolución mental que literalmente redibujó el mapa de la humanidad. Ok, para que nos demos una idea de lo enorme que fue este cambio, primero tenemos que viajar a un mundo que nos resultaría, completamente ajeno. Un mundo de extraños. Imagínense esto, un mundo súper fragmentado, como si fueran pequeñas islas de gente flotando en un mar de desconfianza. La cooperación existía, claro, pero solo con la gente cercana, con la familia, con los vecinos. Cruzar un río o una montaña significaba convertirte en el otro, o sea, un enemigo sin derechos ni protección. La confianza, de verdad, terminaba donde acababa la vista. Pero entonces, en lo que para la historia es un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, todo cambió. En ese lapso que va del 1200 a.C. al 600 después de Cristo, el software mental de la humanidad recibió una actualización masiva, una que lo reconfiguró por completo. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Nace una idea tan radical, tan revolucionaria, que hoy nos parece obvia, pero que en su momento era casi una locura, la idea de un nuevo orden moral. El cambio fue total. Se pasó de un mundo de reglas locales y dioses para cada tribu a una era definida por una ley que era universal y una fe que se compartía. ¿El resultado? Cooperación a una escala que nadie se hubiera imaginado. Fue, sin duda alguna, un salto cuántico para la civilización. Y todo esto se construyó sobre conceptos que hoy nos suenan familiares, pero que en ese entonces fueron súper disruptivos. Hablamos de la compasión universal del budismo, de un propósito superior para todos, del juicio final en el cristianismo. Por primera vez se le decía a la gente, oigan, la moralidad no depende de su tribu, sino de la humanidad entera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se pusieron en práctica estas ideas? Pues funcionaron como una especie de tecnología social. Un pegamento invisible superpoderoso que podía unir a millones de personas a través de imperios gigantescos. Y esto es increíble porque creó algo que nunca había existido, una identidad global. De repente, ya no se era solo un ateniense o un miembro de una tribu lejana. No, ahora se era parte de una comunidad de creyentes que se extendía por todo el mundo conocido. Esa conexión invisible, era una fuerza imparable. El proceso funciona casi como una reacción en cadena. Es muy lógico. Miren, todo empieza con una historia sagrada que todos comparten. Esta historia crea una confianza básica entre gente que no se conoce de nada. Y sobre esa confianza se construye todo lo demás. El comercio a larga distancia, las rutas de la seda, imperios unidos no solo por la espada, sino por una creencia común. En esencia, lo que pasó es que la religión se convirtió en el primer gran lenguaje universal de la moralidad. Creó un código de conducta que todos compartían, como un manual sobre el bien y el mal que todos los creyentes podían entender. Y eso, claro, permitió una colaboración sin precedentes. Pero ojo, que esto no es solo una lección de historia, ¿eh? El eco de esta revolución resuena con muchísima fuerza hoy en día y moldea nuestro mundo de formas que a menudo ni siquiera nos damos cuenta. Y esta frase de verdad lo resume a la perfección. Más allá de los templos y los rituales, la construcción más duradera de estas religiones fue una brújula ética. Una brújula que aún hoy sigue guiando las decisiones de muchísima gente en todo el mundo. Y aquí está la clave de todo. Aunque muchas de nuestras sociedades se consideren seculares, las bases de las leyes, de la justicia, incluso nuestro sentido intuitivo de lo que está bien y lo que está mal, todo eso descansa sobre estas antiguas estructuras de fe. Están, por así decirlo, integradas en nuestro ADN cultural. Así que todo esto nos deja con una pregunta fundamental para nuestro tiempo.
Si una historia compartida fue lo que nos permitió colaborar a escala masiva por primera vez, ¿qué historia nos une hoy? ¿O será que nos falta una? La respuesta, sea cual sea, definirá nuestro futuro. El tiempo no se detiene, y aún quedan muchos secretos por descubrir. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y fascinantes de la historia con nosotros, apoya este video con un like y únete a la tripulación de la cápsula del tiempo suscribiéndote al canal. No olvides activar la campanita, es la única forma de asegurar que no te pierdas el próximo capítulo. Te esperamos.